Ok, nuestro próximo tema son los adjetivos que terminan en full or less. Antes que entrar en este tipo de adjetivos, quiero explicarles qué son los adjetivos. Entonces, adjectives are words that describe the qualities or states of being of nouns. Enormous, silly, yellow, fan, fast. They can also describe the quantity of nouns, many, few, millions, 11. Estos adjetivos son palabras que describen las cualidades o estados de los sustantivos, ¿sí? Solo sustantivos. Por ejemplo, enorme, tonto, amarillo, divertido, rápido. Estos también describen la cantidad de los sustantivos. Muchos, pocos, millones, 11. Bueno, estos adjetivos modifican los sustantivos. Adjectives do not modify verbs or adverbs or other adjectives. Solamente modifican los sustantivos. Estos no modifican verbos, ni adverbios, ni otros adjetivos. Solamente los sustantivos. For example, Margot wore a beautiful hat to the pie eating contest. Margot llevó un hermoso sombrero a la competencia de pie, ¿sí? Solamente modifica al sustantivo. Este beautiful está haciendo referencia al sombrero. Uses, el uso. Tell the reader how much or how many of something you are talking about, which thing you want passed to you, or which kind of something you want. ¿Sí? Le dice al lector cuánto desea o cuántas cosas necesita, ¿sí? De cuántas cosas estamos hablando. También nos dice qué tipo de algo es lo que queremos. Aquí tenemos dos ejemplos. My new dog is small and good tempered. ¿Sí? Mi nuevo perro es pequeño y muy calidoso. Please use 3 white flowers in the arrangement. ¿Sí? Por favor usa 3 flores blancas, ¿sí? En el compromiso. Aquí nos están diciendo cuántas flores y de qué tipo, de qué color. Recuerden que los adjetivos solamente modifican a los sustantivos. Ahora sí vamos a hablar acerca de los suffixes full and less. Bueno, en full significa lleno de, full of, y less es without, es sin. ¿Sí? Estos afixes son lleno y sin, son opuestos. Por ejemplo, tenemos aquí adjectives care, ¿sí? Careful, trying very hard to avoid mistakes, accidents, ¿sí? Careful significa cuidado, ¿sí? Tratar de ser muy cuidadoso de evadir los errores y accidentes, es decir, lleno de cuidado, por así decirlo. Careless es no paying enough attention, ¿sí? No estamos prestando la suficiente atención, es decir, el opuesto de careful. Aquí tenemos, por ejemplo, help, de ayudar, helpful, providing useful help, ¿sí? Una persona que provee muchísima ayuda. Y helpless is unable to look after or help yourself, ¿sí? Una persona sin ayuda, una persona sin este verbo de ayuda, que es incapaz de cuidar o de ayudarse a sí mismo o a alguien. Es decir, uno es con todo completo y el otro es sin nada.